Información inmediata. Tras la suspensión de operaciones de varias hidroeléctricas, además de la caída de los contratos con la empresa Progen, el gobierno enfrenta serios problemas para la generación eléctrica frente al estiaje de este 2025. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Hacemos contacto a esta hora con el ingeniero Jorge Luis Hidalgo, experto energético, además del ingeniero Fernando Salinas, presidente del Foro Energético del Ecuador. Estamos al borde de nuevos apagones, la situación comienza a complicarse. Lo reportado ayer por parte del SENACE respecto de las hidroeléctricas también ha generado preocupación. ¿Cuál es el panorama que se viene? Le vamos a consultar a los dos. Antes les damos la más cordial bienvenida, Jorge Luis y Fernando, a este espacio. Les vamos a abordar este tema como les habíamos mencionado, Jorge Luis. Se advierten entonces apagones, septiembre se viene ya cada vez más cerca, la situación de las hidroeléctricas por los sedimentos, de acuerdo a lo que se ha advertido, es complicada y esto ya nos pone en un estado crítico. Hola Fausto, gracias por la invitación, un abrazo a la noble audiencia de FM Mundo. Bueno, yo estoy improvisando un poquito el escenario, estoy justamente en la selva ecuatoriana, la selva sur, así que si escuchan sonidos raros es por esto. Bien, la verdad es que hay una, digamos, una situación un poco antagónica, no tan, digamos, no tan común en esta época del año, en julio, donde en teoría ya empieza un poco a verse los racionamientos, a verse ya comprometido el estiaje, la curva empieza a descender de lluvias. Tenemos unas lluvias extraordinariamente grandes, lo cual hace pensar que pudo haberse movido 2 semanas, un mes probablemente la época de lluvias, y esto generará un desplazamiento del inicio del estiaje. Hay unas lluvias extraordinarias y la ironía es que el exceso de lluvias también es malo para el sistema porque genera, digamos, una turbiedad en el agua, muchos sedimentos, piedras, palos, y esto genera que las hidroeléctricas, por una razón de seguridad, se tome la decisión de parar su producción, y esto es lo que ha pasado el día de ayer, que básicamente Coca-Cola, Sinclair, del Citanizagua, y me parece que hay una hidroeléctrica privada, San Bartolo. San Bartolo, que es parte de las que han paralizado, pero digamos que el escenario es muy parecido a cuando existe más bien un déficit de lluvias. Es decir, justamente cuando hay excedente de lluvias o déficit de lluvias es cuando tiene que intervenir justamente la energía termoeléctrica, y esta es una buena medición de que a la primera tos nos da neumonía y que estamos todavía en una situación de vulnerabilidad. Y esto de alguna forma nos lleva a pensar que si el escenario se torna similar, incluso por distintas razones, me refiero al mes de julio, en este caso el exceso de lluvias que nos está causando ya estragos, Fernando, ¿los apagones son inminentes? Muy buenas noches, Fausto. Muy buenas noches a la ciudadanía que nos escucha por FM Mundo. A ver, yo creo que dos cosas, digamos, emergen como primeras conclusiones de esta emergencia que se da dentro del Sistema Nacional de Generación de Electricidad. La primera de ellas es que vemos que los patrones climáticos alrededor del mundo y en nuestro país están totalmente trastocados. Cada vez más los patrones climáticos que antes eran justamente eso, patrones, y que digamos se repetían año a año, en estos últimos años, como que están bastante variables esas condiciones climáticas, de tal manera que en el mes de julio, donde ya debería de a poco ir apareciendo el verano y reducirse los niveles de pluviosidad que ingresan a las centrales hidroeléctricas, pues como vemos eso no ha pasado, y más bien en la región amazónica tenemos un exceso de lluvias que ha causado esta emergencia. Y dos, creo yo, la otra conclusión es que nuestro sistema eléctrico nacional
es frágil y sigue siendo frágil. Porque a una cosa, digamos, una contingencia como esta, pues ya se toman este tipo de medidas de tipo emergente. Ahora, responder con una, respecto a su pregunta, con una claridad y una certeza de qué va a pasar en el mes de septiembre es bastante complicado, y le digo justamente por estas aspectos de la naturaleza. De repente nos sorprende el clima y hay más lluvias de lo que es costumbre y hay una fuerte generación energética. Así que yo al menos me reservo de decir si va a haber o no va a haber apagones en el mes de octubre. Lo que sí es claro es que aún cuando las condiciones meteorológicas de lluvias que tenemos actualmente están en mejores condiciones del año 2025, pero esto tampoco quiere decir que se garantizaría, desde mi objetivo punto de vista, que no van a haber apagones hasta el año en este periodo de estiaje del octubre 2025 a marzo 2026, que es el tiempo donde los patrones climáticos marcan el estiaje en las cuencas orientales. Ahora bien, el parque termoeléctrico, Jorge Luis, está adecuado y está listo para suplir ciertas deficiencias que puedan generarlos el cierre de operaciones eventualmente. No sabemos cuánto tiempo más. A propósito de lo que ocurre con las lluvias, me refiero a las hidroeléctricas. Primero, lamento mucho no había saludado al experto, a Luis Salinas, que es una persona, un referente y alguien a quien aprecio mucho sus criterios. Yo creo que es importante analizar lo siguiente por este tema de la predicción de que si va a haber apagones o no. Yo particularmente creo que sí, y creo que los meses críticos entre octubre y noviembre serán muy complejos para el país, y no importa mi criterio o tal vez el criterio de Luis, sino que sí quiero referirme, y voy a contestar a su pregunta, Fausto, a el informe que hace SENACE, que lo hizo, tiene que hacerlo, digamos, las primeras semanas del año, donde en otros años ha hecho un informe donde habla de escenarios. Uh-huh. Y en esos escenarios hace unas predicciones estadísticas y además hace unas recomendaciones de cómo actuar en cada uno de los escenarios. Resulta que el director de SENACE, a quien públicamente pido su renuncia, hizo un informe en el cual, por favor, no es Jorge Luis Hidalgo, olvídense de mi palabra, el informe de SENACE oficial, recordemos que SENACE no es una ONG que está medio en el aire ahí hablando un poco de temas técnicos, sino es la Dirección Estatal de Manejo, Control y justamente predicciones de temas eléctricos del país. Hace un informe donde dice, en las primeras semanas del año, que si SELEC y el ministerio cumplen con todo el plan de nueva generación eléctrica y que hasta mayo esa nueva generación eléctrica está conectada en despacho comercial, y además, si es que Colombia nos vende a full capacidad 450 megavatios, no va a haber apagones. Entonces, con el informe de SENACE, ya se sabe que no entra Progen, que no entra Austral, que estamos con algunas complicaciones con otras generadoras. Ahí hay un debate también de Toachi y Pilatón, porque evidentemente en época de estiaje empezaría a disminuir su capacidad de entrega de energía, etcétera. Colombia es una duda si nos va a vender o no porque a mí me guste o no que nos venda. De hecho, creo que nos vende a precio de chulco, sino que en los 2 o 3 últimos años no nos ha vendido energía de forma constante en estos meses. Con estos antecedentes, uno puede concluir con informes oficiales que si necesitaban que se cumpla todo para garantizar que no haya apagones, pero no se ha cumplido todo, ¿cuál sería la conclusión, Fausto? Y es evidente que gran parte de esa generación con la que supuestamente se contaría para este 2025 ya está de por sí descartada. Hablaban de 979 megavatios aproximadamente, dentro de los cuales estaba lo de Colombia, estaba lo de Progen, estaba lo de ATM. Ahí nomás ya tenemos algunos megavatios menos, más de la mitad, y eso sí nos puede de alguna forma complicar. Fernando, quisiera Fausto, también... Solo permítame, Fausto, solo en números, 250 megavatios entre Progen y Austral
y si no nos da Colombia, el déficit es de 750 megavatios. Vaya desafío que tenemos. Increíble. Fernando, ¿cuál es la situación en este contexto? Porque se ha sido importante la guía que en otros años ha dado el SENACE. El propio SENACE el año pasado advertía de estas contrataciones emergentes con los plazos, las fechas en las cuales tenían que entrar en operación, por ejemplo, actual, por ejemplo, en el caso de Progen, y esto no se cumplió. Posteriormente hubo una contratación de emergencia del bloque 2 para este 2025 que tampoco se cumplió y se hablaba más o menos de unos 400 megavatios, y estos son incumplimientos tras incumplimientos de la empresa privada, evidentemente, porque hay incumplimientos de los contratados. ¿Cuál es el escenario que nos espera? ¿Cómo debería darse el giro al manejo del sector eléctrico? A ver, con información, para puntualizar cifras, con información propia del Centro Nacional de Control, el SENACE, se requerían estos 979 megavatios. De ellos, alrededor de 200 megavatios son los que ya están listos de TOH Pilatón, 300 megavatios más de las barcazas, sume 500 megavatios, pero el resto son estos proyectos de Progen, de ATM, que es Austral Technical Management, y una contratación que se está queriendo hacer, que todavía no se la ha firmado, para una central termoeléctrica en Pascuales, en la provincia del Guayas. Perdón. Entonces, con lo cual el déficit que al momento se tendría, porque no entran todavía en operación estos equipos, con esa planificación del propio Centro Nacional de Control, estarían en el orden de los 500 megavatios. Entonces, ese sería el déficit, y contando evidentemente con que Colombia, y más bien dicho la interconexión con Colombia, va a estar funcionando a toda su capacidad, que son 450 megavatios. Es decir, es un escenario, yo también coincido con Jorge Luis, complejo, pero soy optimista respecto, en mi particular punto de vista, respecto a las condiciones meteorológicas. Creo que este año va a ser un año mucho más húmedo, si cabe el término, desde el punto de vista de las lluvias que se van a presentar en las centrales hidroeléctricas, y yo creo que también va a depender mucho de cómo se gestione, respondiendo a la pregunta que usted me hacía, Fausto, de cómo se gestione las reservas de agua del embalse, especialmente de Mazar, que se tiene, y eso va a ser prácticamente, digamos, una cuestión esencial en el manejo operativo de esta crisis que se puede venir de aquí hasta el mes de septiembre, que es donde los patrones climáticos apuntan a que inicia el nuevo estiaje. La solución quizá de corto y mediano plazo no podría ser, porque esto se ha advertido y son elementos, son generadores que se tiene a mano, parte del parque termoeléctrico que requería mantenimiento. Hablábamos de más o menos 2.000 megavatios, de los cuales se habían recuperado cerca de 1.000. Esta recuperación de este resto de energía termoeléctrica, ¿es posible en el corto plazo, Jorge Luis? Es un desafío enorme y hay que echar mano a todo, pero a mí me llama la atención que el viceministro Calero, me parece que ayer o hoy ha hecho una comparecencia en la Asamblea y ha dado su palabra que no estamos en riesgo de apagones, pero el director de SENACE pues manda ese oficio de emergencia a la primera tos para que no nos dé neumonía, diciendo que prendan todos de forma emergente las plantas termoeléctricas, y él en el mismo oficio dice que hay un riesgo de desconexiones a los grandes consumidores, a las grandes industrias. Entonces es evidente pues que alguien no está alineado, que alguien está contradiciéndose, que entre las dos instituciones se están contradiciendo, y claro, después sale, yo creo que la bien intencionada secretaria de Comunicación, no sé si ese es el cargo de la señora vocera, que creo que es una muy buena profesional de fuste, muy directa, pero que lamentablemente tiene que trabajar con la información oficial, y la información oficial es justamente la que está errónea, porque o le mintieron al país de que no mismo necesitaban 930 megavatios, o le mintieron al país de que no estamos en riesgo de apagones, como así concluye ese informe. Pero vamos un poco, si me permite, Fausto, a un poco las causas de esto, porque yo creo que podemos discutir mucho de esto, pero al final del día,
creo que no estamos viendo, digamos, todo el bosque, porque lo que necesita este país, o el riesgo que tiene este país, es por falta de inversión en más generación, más distribución, más transmisión. Inversiones, pero ¿para qué inversiones? ¿Qué se necesita? Recursos. Entonces, si al final del día no hay los recursos, porque el país sigue subsidiando la electricidad, volvemos a lo mismo. Y déjeme darle un ejemplo. La Agencia de Regulación, el Arconel, concluye en un informe que ya que le hemos comprado a Colombia más de 1.700% adicional de energía, que hemos necesitado barcazas, que hemos necesitado generación con termoeléctricas con diésel importado, nos ha subido el costo y por eso justifican incrementar la tarifa del segmento AB1, grandes industriales y media tensión, le suben el 25%. ¿Por qué se olvidaron, entre comillas, y le siguen manteniendo entonces un nuevo subsidio a las grandes mineras y no topan a AB2 y le suben la tarifa? Que si no quieren subirle los 2.2 centavos, porque digamos que no utilizan la distribución, cosa que no es verdad porque terminan utilizando parte de la red de distribución, por ejemplo, los transformadores, deberían subirles la tarifa, pues porque si no estamos creando una nueva distorsión y un nuevo subsidio a este sector, y al final del día esa es la plata que nos falta para justamente hacer frente, por ejemplo, a los incumplimientos de Progen. Y parecería poca cosa porque alguien dice son solo 4 empresas, pero resulta que estas solo 4 empresas por lo menos manejan la mitad de lo que se subsidia a la tarifa de la dignidad de los 1.800 beneficiarios de esa tarifa, 1.900.000 beneficiarios de esa tarifa, y al menos la mitad sería cubierta justamente con ese nuevo desfase que tiene este segmento. Entonces, si al país le cuesta más la energía, tiene que cobrar más, porque si no cobra más, genera un subsidio, genera un hueco, y cuando nos toca reponer el perjuicio que nos hizo Progen, ¿de dónde vamos a sacar, pues, Fausto? Ahora bien, esta es parte de las causas y a la vez parte de las soluciones planteadas, como el cobro de estos o la eliminación de estos subsidios. Fernando, ¿cuáles podrían ser otras alternativas? Estamos ya, decurre el tiempo para la llegada eventualmente de un estiaje fuerte. Esperamos que no sea así, esperamos que no nos complique más de lo que ya nos está complicando el temporal de una u otra forma, con exceso de lluvias, con ausencia de ellas, pero ¿cuáles son otras alternativas de corto plazo para enfrentar lo que podría venirse en las condiciones que estamos? En el corto plazo no queda otra que echarle mano a generación térmica de carácter emergente. Yo le decía en el anterior espacio que están pendientes una contratación de 260 megavatios para Pascuales. Ojalá pueda hacer un poco más para que también pueda solventar lo que aparentemente no va a entrar en potencia al Sistema Nacional Interconectado por estos contratos fallidos de Progen y lo que parece también un contrato fallido, el tema de ATM. Entonces serían allí 500 megavatios. No queda mucho tiempo y otra medida, por ejemplo, puede ser un plan nacional de eficiencia energética. Mire, que al tema de la eficiencia energética ni siquiera le damos un espacio y es unas medidas, digamos, de carácter conductual de la ciudadanía en la industria, en el comercio, para reducir y hacer uso eficiente de la energía. Pero yo no he visto al momento ni el anterior estiaje ni en que se haya hecho una campaña como lo que debería hacerse para poder afrontar de una manera un poco más solvente todas estas emergencias que vivimos por el tema energético en nuestro país. Ahora, ya yendo a los temas estructurales, si usted me permita, dentro de la misma eficiencia energética, yo creo que podríamos hablar del tema de pérdidas de energía. En nuestro país se han ido incrementando las pérdidas a nivel nacional en el sistema de distribución. Del año 2016 desde un 12% y actualmente están un poco más del 16% a nivel nacional, pero si eso lo revisamos a nivel de las distribuidoras,
hay algunas unidades de CENEL que tienen pérdidas de energía de un poco más del 30%, es decir, que de 100 kilovatios que la empresa factura, solo recuperan 70 y 30 se pierden. Esto en cuestión de dinero, de recursos, también son recursos importantes. Estamos hablando de más de 200 millones de dólares que se pierden por las pérdidas que se denominan pérdidas comerciales por hurtos o robos, que las empresas eléctricas de distribución tienen que afinar. Allí yo creo que hay una tarea por parte del Ministerio de Energía, porque esto es algo que atañe justamente a las eficiencias y al manejo, a la gestión de las propias empresas de distribución. Y a propósito de este tema, creo que quiero dar lectura a lo que acaba de ocurrir hace pocos instantes en una rueda de prensa que dieron el gerente de Petroecuador y el ministro encargado de Energía y Minas, Guillermo Ferreira. En esta rueda de prensa, Ferreira descartó la existencia de apagones pese a la salida de operación de 8 centrales hidroeléctricas. De acuerdo con el ministro, la suspensión de las actividades deja fuera de servicio el 31% de la demanda nacional, que dijo equivale a 3.900 megavatios. Ferreira descartó que existan daños en las centrales por los sedimentos y adelantó que una vez que la condición de los ríos lo amerite, las terminales de generación volverán a operar. Es decir, que sería esta paralización de las operaciones en las hidroeléctricas sería meramente temporal, y advierte nuevamente, es otra autoridad que dice que no habrá apagones. Jorge Luis. Pero entonces pónganse de acuerdo con el director de SENACE, porque lean lo que dice el director de SENACE y con la urgencia que propone además estas medidas. Ese es un poco el punto. El punto no es poca relevancia tienen mis criterios, Fausto, cuando uno tiene información oficial, pero es que la información oficial se cruza. Lo que sí es evidente es que el país requiere de esta generación que debería traer Progen, que debería haber traído Austral. Luis menciona, por ejemplo, la nueva generación que se está contratando con bastante urgencia, que no va a llegar sino pasado diciembre en los cronogramas que se han presentado. Es decir, no es una solución para meses críticos que bajo mi criterio serán octubre y noviembre. Pero es que ahí tampoco no se entiende, Fausto, cuando hay tremendas emergencias, cuando tenemos además la buena noticia que un país absolutamente rico en recursos hídricos, solares, eólicos, biomasa, gas natural, gas asociado, geotérmica, lo que usted quiera, ¿cómo nos tuvieron distraídos todo este año con la energía nuclear? Entonces estuvimos ahí medio pensando que si va a ser interesante, no interesante. No son soluciones que, digamos, en el mejor de los casos, aplicarían de aquí a 8 años. ¿Cómo nos ponemos a pensar en energía nuclear cuando se nos incendia la casa? Pues, Fausto. Fernando, y ya para cerrar, ya planteábamos un poco estas soluciones. Sí es cierto que los datos oficiales, la situación, lo que estamos viendo, los hechos principalmente, nos hacen de alguna forma pensar en que tenemos que tomar algún plan B para poder enfrentar el estiaje desde septiembre, según se ha dicho. Fernando. Bueno, el plan B es las medidas que yo le estoy comentando. Yo como profesional eléctrico pienso que se debe hacer mucho en temas de eficiencia energética. Existe una ley de eficiencia energética, un reglamento que fue recientemente también reformado, pero medidas de un plan de eficiencia energética que se cumpla, el cual nos permita reducir la demanda, por ejemplo, en horas pico, y también el consumo energético en todos los segmentos de consumo, ya sea residencial, comercial o industrial, no existe. Sí, además estos planes de eficiencia energética no solamente están, digamos, dentro del segmento de la industria eléctrica, sino también están dentro de otras industrias, como por ejemplo el transporte. El transporte es el que consume la mitad de la energía total del país, incluyendo evidentemente los hidrocarburos. Entonces, este es un segmento también que está olvidado y que nos causa grandes volúmenes de importaciones y que modifica evidentemente la balanza de pagos a nivel de la economía del país. Es decir, yo creo que el plan B tiene que tener el ingrediente de la eficiencia energética y también estos planes de incremento emergente de nueva energía en el Sistema Nacional Interconectado. No tenemos otra alternativa. Si bien hemos hablado de algunas medidas de carácter estructural, pero estas son las que tenemos que tomarlas en el corto plazo para en este plan B, pues
tener, digamos, los menores impactos ante un posible escenario de racionamientos energéticos que podrían venir en los meses más críticos, que yo también coincido con Jorge Luis, que podrían ser octubre y noviembre. Jorge Luis, alternativas. Bueno, varias. Por ejemplo, Termogas Machala, necesitamos más gas. Valoro que creo que sí están haciendo a través del viceministro de hidrocarburos, creo que están haciendo algunos esfuerzos tardíos, lamentablemente, porque si mis meses críticos van a ser octubre y noviembre, no va a haber solución con mayor participación de gas ecuatoriano para la termoeléctrica Termogas Machala, pero bueno, es una de las alternativas. Otra alternativa es en eficiencia energética, cambiar el alumbrado público de todo el país a luces más eficientes LED, que parece poca cosa, pero si usted cambia a todo el país, toma algo de tiempo obviamente, son unos 300 megavatios de ahorro que se podrían generar. El tema es que eso estamos hablando desde hace 2 años, y desde hace 2 años los ministros de turno hablan de que ya tienen medio trabajado ese tema, pero nos agarran los apuros como siempre cuando nos faltan 2 o 3 meses para la parte más fuerte del estiaje, y pese a que no hemos iniciado el estiaje, cuando nos llueve un poquito más, ya nuevamente con la primera tos nos da neumonía. Entonces ahí hay una oportunidad. Otras oportunidades, si bien es cierto, tenemos que traer energía emergente, el país tiene que comprender que estamos, para sortear un poco el déficit energético, estamos cayendo en el chulco energético. El chulco energético es lo que importamos de electricidad de Colombia, las barcazas, la generación termoeléctrica. Entonces, si bien ahorita no nos queda de otra que incluso invitar más de esta participación del chulco, el chulco se lo trae, pero al mismo tiempo se le da un plan de salida. Entonces nosotros no podemos pensar en cómo evitar apagones cuando cada vez participa más el chulco, sino cómo hacemos un plan integral, lamentablemente de largo plazo, para reemplazar este chulco energético, además de gestionar que evitemos apagones. Entonces yo creo que mientras sigamos pensando cómo evito apagones el próximo año, y el próximo año no estamos viendo lo integral, y lo integral parte de precios reales de la energía para los que pueden pagar, como el sector gran minero, parte de que se invite a la empresa privada a invertir. Y ahí, por ejemplo, le menciono una cosa a Fausto que es importante. Han aparecido un montón de ONGs por todos lados que están restringiendo y boicoteando proyectos privados de nueva generación eléctrica, de empresas privadas que quieren hacer su propia hidroeléctrica, generación solar incluso. Yo no puedo saber quién las financia, pero están muy bien financiadas. Pero sí le digo con claridad quiénes se benefician de ese trabajo. ¿Sabe quiénes se benefician? Importadores de electricidad de Colombia, que no quieren dejar esta gran oportunidad de mercado que ha aumentado 1.700%. Los empresarios de las barcazas y los importadores de diésel, que están felices de que el Ecuador cada vez necesite más de sus energéticos costosos. Entonces necesitamos pensar de forma integral y largo plazo. Creo que es importante. Algunas de las alternativas, algunas de las opciones frente a lo que podría ser una crisis energética para este 2025 desde el mes de octubre, septiembre, de lo que más o menos se ha advertido. Gracias a Jorge Luis Hidalgo y a Fernando Salinas. Gracias por el espacio. Saludos a Jorge Luis. Gracias nuevamente. Estamos al borde de los apagones. Esa será la pregunta y algunas de las alternativas que se han planteado. De momento, que llueva, pero no tanto para que no nos complique como nos está complicando ahora mismo en las hidroeléctricas. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información